Bueno, pues como habíamos comentado, el día de hoy vamos a ver al pintor barroco más importante del siglo de oro español, que fue Diego Velázquez. Este pintor trató con igual excelencia todos los géneros, tanto el religioso, el mitológico, retrato, histórico, paisaje, bodegones, además de ser indiscutiblemente uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Diego Velázquez nació en 1599 en Sevilla y muere en Madrid en 1660. Sus obras las va a realizar en la primera mitad del siglo XVII. Velázquez procedía de la nobleza portuguesa por parte de su padre, lo cual tendrá cierta importancia para su trayectoria artística en la corte. En España todavía continuaba reinando la Casa de los Austrias y, de hecho, como sabemos, Velázquez será el pintor de cámara de Felipe IV. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la obra de Velázquez? Bueno, los historiadores han dividido en tres etapas. Su etapa temprana, que es en su Sevilla natal, con un estilo naturalista, casi tenebrista, porque él en estas primeras obras va a tener mucha influencia del caravallismo. Luego se va a ir a Madrid, se va a instalar en la corte y hace su primer viaje a Italia. Ahí va a aclarar su paleta, va a conocer a los más grandes pintores italianos y va a tener una influencia clara de la pintura veneciana. Esa es su segunda etapa después de este regreso del primer viaje que hace a Italia. Va a ser un segundo viaje y en ese segundo viaje incorpora cosas tan importantes como la perspectiva aérea y va a ser esta época, esta última etapa de la vida del pintor en donde va a realizar sus obras maestras, entre ellas, por supuesto, las Meninas o las hilanderas que veremos a continuación en la clase. De su primera etapa vamos a encontrar este tipo de obra, como comentábamos. La formación más importante de Velázquez será en el taller de Francisco Pacheco, que luego será su suegro porque se casa con su hija Juana en 1618, año en que realiza esta composición en un sorprendente claroscuro en la que es admirable el estudio de todos los objetos que podemos encontrar en una cocina. Tal es el caso de esa olla de barro en donde está friendo huevos esta mujer, así como los materiales metálicos o la porcelana que Velázquez recrea con un realismo y con un verismo extraordinario. También podemos encontrar ese atento detalle en las vestimentas, sobre todo de la mujer, ese velo o esa pashmina que cubre su cabeza está realizada con un gran realismo. Todos estos elementos están realizados utilizando un punto de vista alto y eso consigue una amplia mirada al interior. Tanto la mujer como el muchacho se han quedado congelados en la imagen. Es como si fuera una instantánea suspendida en el tiempo. En estas obras tempranas vemos la influencia caravallista, pinturas naturalistas con fuertes contrastes de luz, composiciones en diagonal muy características de la pintura barroca. Las temáticas que aborda van a ser de corte costumbrista, aún tratando temas religiosos, como podemos ver en esta obra de la adoración de los magos, en donde justamente retrata a su suegro. Es el rey mago viejo, el más, bueno, el de mayor edad que se encuentra entre los otros dos reyes. Es curiosa esta composición que hace Velázquez. Generalmente
y recordemos todas estas obras que hemos visto de la adoración de los magos, en que es justamente el rey más de mayor edad el que está al lado del niño Jesús. Y Velázquez invierte esa situación colocando al rey más joven, entregando su presente al niño Jesús. En la parte del medio encontramos al rey maduro y en el rey negro, que también representaría la edad madura del hombre, la encontramos casi de frente al lado del rey más mayor. Vemos además un joven, un poco es una mezcla entre adoración de pastores y adoración de reyes. Del lado derecho, en la composición, encontramos a José, a la Virgen y un niño Dios también muy especial en el pincel de Velázquez. En ese mismo sentido vamos a encontrar esta obra que realiza Velázquez entre 1618 y 1620, que se encuentra ahí en la National Gallery de Londres, en donde toma un pasaje del Evangelio de Lucas, que es cuando Jesús va a la casa de Marta y María, hermanas de Lázaro, y lo presenta de una manera también bastante singular. Vemos en un primer plano a Marta, que está muy afanada haciendo algunos alimentos para ofrecer al recién visitante, mientras la señora pareciera que está acusando a su hermana de que no le está ayudando. Es la misma modelo que utilizó Velázquez en La Vieja friendo huevos. Y bueno, es ese momento en donde después Marta se acerca a Jesús y le dice que reprenda a su hermana, que no le ayuda en la cocina, y sin embargo Jesús le dice que María ha elegido el mejor momento de escuchar la palabra. En ese sentido, es esta imagen que está realizando Velázquez. Es interesante este tipo de tema porque en la época barroca estas historias más bien eran como un pretexto para resaltar el género del bodegón que estaba tan de moda. Así, el tema religioso va a quedar en un segundo plano. Esto lo vemos en pinturas de la época como esta del pintor flamenco Bekeler, que esta obra que estaba en la colección del Palacio, y encontramos cómo efectivamente la historia religiosa es el mero pretexto para que este artista haga con gran talento, represente en un primer plano un bodegón extremadamente cuidado, y apenas a lo lejos podemos encontrar las figuras de María, de Jesús, que está ahí platicando, y en primerísimo plano, pues lo que es la parte de la cocina. Es un poco seguir este tipo de historias que se realizaban en ese momento. Velázquez es más austero en el sentido de que, si bien pone mucha atención en la recreación de todos los elementos, no llega a esos extremos exagerados como bien lo hace este pintor flamenco. Una de las obras más destacadas en los últimos años que estuvo Velázquez en Sevilla es esta, en donde vemos a un aguador. Vemos cómo hay algunos elementos sumamente interesantes, como esa jarra cubierta por una taza. Aquí la vemos más cercana. Está cubierta por una taza como si fuera la tapa de la jarra. Esto se conocía como alcarraza, también como talla trianera, porque esta era una loza blanca de Triana. Y detrás y en el centro una copa de cristal, y en primer plano
un cántaro sogelado con las estrías de los dedos del alfarero que se notan claramente. Es un cuadro exquisito en el corpus de Velázquez porque tiene una gran atención a cada uno de los detalles, cómo hace la confección de la ropa de este hombre, una ropa ya raída por el uso que ha tenido, y nuevamente surgen los personajes, emergen de esa oscuridad, siguiendo esa tradición del caraballismo. En 1622, Velázquez va a viajar a Madrid con su suegro Francisco Pacheco y es introducido en la corte y ahí va a conseguir el título de pintor del rey. Continúa su formación estudiando las galerías pictóricas de la corte. Esta obra es de esa época, en donde vemos a Baco coronado con hojas de hiedra y está coronando justamente a uno de los 8 borrachos que lo rodean. Y detrás del dios, un personaje observa la coronación. Velázquez hace una diferencia entre el espacio que ocupa Baco más iluminado, destacando el rostro de este, y el que ocupan los borrachines, estos hombres de la calle que nos invitan a participar en sus fiestas porque algunos de ellos están mirando directamente al espectador. Velázquez hace un tratamiento en un claroscuro evidente en esta zona, pero también de alguna manera nos recuerda ese estilo caravallista con el Baco, si es un Baco muy joven, como lo representaba Caravaggio, muy del estilo, y es este tipo de obras, este tipo de temas más bien que aborda Velázquez de una manera tan especial, porque hace como que relaciona el tema mitológico, pero también lo hace de una manera costumbrista, aquí colocando a unos personajes contemporáneos, o sea, de la época de Velázquez, y nos muestra como ese enlace entre la mitología y la pintura de género. Así es como va a tratar generalmente el tema el mitológico en sus obras. Hacia 1628, Velázquez conoce a Rubens, que en ese momento se encontraba en España en una misión diplomática, y es cuando le induce a realizar su primer viaje a Italia. Entonces hace su primer viaje, ahí va a conocer a Rivera en Nápoles, también va a aprender mucho de las obras de los grandes pintores renacentistas y barrocos italianos. Los pintores que más van a llamar su atención son los venecianos, particularmente Tintoretto. Y de esa época es esta obra que narra un pasaje de la historia de José el Soñador, cuando los hermanos engañan al padre haciéndole creer que a José le han dado muerte unos lobos. Y es justo el momento en que Jacob, padre de José, recibe la cruel noticia. Levanta las manos con un gesto de sorpresa. Vemos a ese perrito que ladra a los hermanos, que los ve sospechosos porque realmente es una mentira lo que le están contando al padre. Es un engaño. La realidad de las cosas es que lo vendieron a unos ismaelitas porque estaban muy celosos de José, ya que era el preferido de Jacob, su padre. Y en esta obra, Velázquez nos presenta una composición ya más al estilo de italiano, en donde aclara su paleta, recrea este salón con un piso ajedrezado que nos lleva hacia una ventana, hacia un claro, en donde asoma un paisaje, ya muy al estilo de la pintura italiana, pero los personajes son muy al natural.
aclara ya su paleta, hace también eh, compone el tema de una manera como si fuera pintura de género. Eso mismo va a realizar también en esta época, en este cuadro, en donde va a tratar un tema mitológico justamente, tomado de las metamorfosis de Ovidio del libro cuarto, en donde cuenta que Apolo, el resplandeciente dios del sol, fue al taller del herrero de los dioses del Olimpo Vulcano para darle la humillante noticia de que su mujer Venus estaba cometiendo adulterio con el dios guerrero Marte. ¿Cómo representa la obra Velázquez siguiendo justamente eso que les comento, esa mezcla tan particular que hace, que ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Rembrandt, a donde mezcla un poco la pintura de género con estos personajes, en donde hace también un verdadero estudio anatómico magnífico en cada uno de estos hombres que están ahí en el taller del Vulcano, y el dios Apolo, al que reconocemos, es el dios del sol, y entonces Velázquez hace como una especie de aureola alrededor de él con una corona con una corona de laurel, que era un poco como se identificaban a estos dioses, justamente en el momento en que le está comentando esa humillación por parte de su mujer Venus, cometiendo adulterio con Marte. Vemos la sorpresa no nada más de Vulcano, sino de los demás jóvenes que se encuentran ahí en escena, como este muchachito que vemos aquí, con la boca abierta de sorpresa, que casi no puede creer lo que está sucediendo. Y ya que nos acercamos a la obra, tenemos oportunidad de ver una serie de elementos eh, recreados por el artista de una manera sorprendente, como por ejemplo esta pequeña cerámica, esta pequeña jarra magníficamente recreada, igual que todos los demás elementos que componen este cuadro. Aquí vemos el horno donde calientan el metal para luego ser moldeado, una imagen magnífica que hace Velázquez. Concluye su primer viaje a Italia y, en posesión de una técnica extraordinaria, inicia su periodo de madurez con 32 años. En Italia completó su formación estudiando a los grandes maestros, y su educación pictórica era la más amplia que un pintor español había recibido hasta entonces. Siguiendo la fórmula de Pacheco, realiza este Cristo con 4 clavos, magnífico también. Es una representación muy barroca en el sentido que tiene un gran dramatismo. Recordemos esa crucifixión que vimos la semana pasada de Zurbarán. Vemos esas diferencias que hay entre un cuadro y otro. En el caso de Zurbarán, era un pintor, recordemos, muy contenido, como muy meditativo en toda su obra. No es tan dramático, sino que como que se contiene en ese sentido, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esa manera en representar al Cristo apenas con unas gotas de sangre que chorrean tanto de las manos como de los pies de Cristo. A diferencia de Velázquez, que son grandes chorros, no nada más de manos y pies, sino también todo el cuerpo en esa herida que le hizo un soldado con una lanza, y los pies también chorreando por esos clavos que han traspasado su piel. También un estudio perfecto de la anatomía del cuerpo humano, ese rostro de Cristo muerto que realmente conmueve al espectador.
además de una cruz que pareciera que la mandaron a hacer una carpintería de lo lisa que podemos encontrar. Esas diferencias de entre los estilos de los pintores podemos ver en este tipo de imágenes. Entre la pintura que realizó Velázquez, vamos a encontrar entre el tema histórico, vamos a encontrar a este que hace para la decoración del Salón de Reinos del Buen Retiro, en donde representa el momento en que Justino de Nassau, gobernador holandés, de Breda, entrega las llaves de la ciudad a Ambrosio Spínola, general genovés, al mando de los tercios de Flandes. La entrega de Breda puso fin a un largo asedio de aquella importante plaza que era puerta de entrada en Holanda. Y bajo la dirección del general Spínola, ingenieros españoles bloquearon la ciudad y con ello rindieron por hambre a este lugar. Vemos cómo además se conoce la obra como Las Lanzas por esa composición que hace Velázquez de esa cantidad de lanzas, esta manera de recrear un momento histórico y para ver como que hay una gran multitud de personas. Velázquez acude a esa repetición de algunos elementos como justamente las lanzas, los sombreros, algunas cabecitas que vemos de ambos lados, pero algo bien interesante es que Velázquez se autorretrata como autor disfrazado. Solo dos personas están viendo al espectador, bueno, uno que otro, pero así como los más notables son ese personaje de la izquierda vestido como de azul turquesa y el propio Velázquez, pero Velázquez como autor disfrazado, como un testigo de este momento y en donde nos hace partícipes y nos da y nos hace un guiño como justamente el autor de la obra. 2 años después, Velázquez va a realizar lo que será su última obra religiosa, que es esta magnífica coronación de la Virgen, que tenía como destino el nuevo oratorio de la reina Isabel de Borbón en el Alcázar de Madrid, donde debía completar la serie de 9 pinturas de fiestas de Nuestra Señora que había realizado Alessandro Turchi, perdón, y que había sido enviada a Madrid desde Roma hacia 1635. Para completar esa serie es que le piden ya, es un encargo real que le hacen a Velázquez de esta coronación. La composición guarda un estilo clásico con estas figuras monumentales que hace Velázquez. Vean cómo sigue un estilo digamos, tradicional, renacentista prácticamente, podríamos decir, seguramente influenciado en lo que vio en Italia en su viaje y hace un triángulo invertido magnífico en donde en la parte de arriba vemos a Dios Padre, a Dios Hijos, con una vestimenta en esos colores muy religiosos y en un rosa, en un morado magnífico, con una gran cantidad de detalle en los pliegues, en las caídas de la tela, etcétera. La luz que emerge del Espíritu Santo y que le da una luminosidad a toda la obra, la Virgen con esa belleza española que está en el centro de la composición magnífica y esos angelillos que nos recuerdan un poco la pintura italiana. También son conocidos los retratos que hace Velázquez a algunos de los residentes del palacio del rey Felipe IV. Es el caso de bufones, de enanos, discapacitados psíquicos
cuya función principal era distraer a los monarcas del tedio y la rutina de los asuntos de gobierno. Eran funcionarios de la corona y recibían por ello un sueldo digno. Animaban las jornadas contando chistes, haciendo tonterías, interpretando escenas teatrales y al parecer eran muy queridos por la familia real y el propio Velázquez, que los retrata a todos con una apreciable dignidad, como podemos observar en estos dos cuadros. A la izquierda, el conocido niño de Vallecas y a la derecha, el bufón Calabacillas. En ese sentido, está documentado recientemente esta obra de El Bufón, el primo. Se documentó recientemente que se trataba del primo que fue retratado por Velázquez hacia 1644 en Aragón, en donde estaban acompañando al rey Felipe IV. Por la manera en que lo ha retratado el artista, se intuye una relación más directa entre el modelo y el espectador. El primo mira directamente al espectador de manera inquisitiva. Está cubierto con una indumentaria de rico cromatismo en que destacan los rojos y los verdes. De una manera inquisitiva, de una manera amable. Hay que recordar que el espectador que ahora somos nosotros, este lugar que ahora ocupamos como espectador, lo estaba ocupando el artista para retratar a este personaje. Y esa mirada que nos devuelve, nos da idea de que había una relación cercana, amable, cordial, y lo podemos constatar en el retrato. También vamos a ver este tipo de obras que hacía Velázquez, que se encontraban en un lugar del palacio que era la Torre de Parada. Ahí, además de otros retratos de bufones, de miembros de la familia real vestidos de cazadores, se encontraban estas obras que se han identificado con Menipo, filósofo de la escuela cínica y escritor griego, y Esopo, el fabulista de la escuela griega. Velázquez los retrata en un interior vestidos con harapos, siguiendo un poco seguramente las obras que conoció del Españoleto, de estos filósofos harapientos, y el artista juega con los límites entre el retrato y la ficción a través de estos excelentes cuadros que encontramos ahí en, en la Torre de la Parada. Ahí mismo también estaba documentado un extenso ciclo de pintura mitológica que había realizado Rubens y sus ayudantes. Entre ellos estaban estos dos pintados totalmente por Rubens, que se trata de Demócrito y Heráclito, y cuya altura es muy parecida a la de los cuadros de Velázquez, aunque la anchura es un poco menor, como podemos observar. Probablemente las obras se relacionen entre sí y se hayan pintado en época parecida, en torno a 1638. Los personajes de Rubens, que están espléndidos, vestidos a la antigua, sentados ante un paisaje rocoso, ámbito que frecuentemente se utiliza para ermitaños y penitentes, tienen sus pies desnudos, uno ríe, otro llora, mientras que Velázquez los retrata, como hemos comentado, como filósofos harapientos. Hacia hacia 1649, perdón, Velázquez realiza un segundo viaje a Italia para la adquisición de pinturas italianas y va a permanecer ahí durante 2 años, en los que va a realizar varias obras, entre las que destacan estas dos escenas exteriores, las únicas
en el corpus del artista. Obras en las que plasma su ideal del paisaje sin una excusa narrativa que lo justifique. Son dos de los cuadros más singulares de Velázquez. Ambos tienen como tema una combinación de arquitectura, vegetación, escultura, algunos personajes que encontramos por ahí platicando, caminando, etcétera, eh, y que se integran de una manera natural en este ámbito ajardinado. Son excepcionales este par de paisajes de Velázquez porque además se adelanta al impresionismo cuando hace como si fueran unos bocetos prácticamente, con una pincelada suelta. Sobre todo el de la derecha es magnífico en ese sentido, pareciera como un boceto, como un cuadro no terminado, sobre todo por el tipo de obra que se hacía en la época y que se anticipa al impresionismo. Son dos magníficos retratos realizados por Velázquez durante este viaje. Pero también en este segundo viaje va a realizar este magnífico retrato que hace del Papa Inocencio X. Se cuenta que cuando el Papa vio terminado su retrato, exclamó un tanto desconcertado: troppo vero, es decir, demasiado veraz, aunque claro que no negaba su calidad, simplemente que le llamó la atención que el parecido fuera tan extraordinario. Y de hecho, el pontífice obsequió a Velázquez con una medalla y una cadena de oro que figurarían entre los bienes del pintor cuando falleció. Y es que de verdad es un magnífico retrato. Ya aquí Velázquez tiene un estilo muy asentado y vemos que también ya tiene ese estilo de no ir como que al detalle como lo hiciera en su primera época, sino que tiene como una pincelada más suelta. Se dice que Velázquez pintaba a la prima y entonces, bueno, pues es que es un cuadro verdaderamente extraordinario en donde, muy al natural, porque el Papa posó para que le realizara el retrato y el resultado es magnífico. También en ese segundo viaje hace otro retrato, este que recientemente se ha identificado con el banquero Ferdinand Brandani, que era muy cercano a Juan de Córdoba, el agente español que se encargó de Velázquez en Roma, y que seguramente es a través de él que le encargan este retrato. Se sabe que Brandani se convirtió en marchante y en coleccionista. Al igual que el retrato anterior, vemos un gran naturalismo en este retrato de Brandani, que mira también al espectador como muy complacido de que de que le hiciera este retrato, que también, por cierto, se encuentra ahí en el Museo del Prado. Bueno, regresemos un poco a las actividades que Diego Velázquez tenía en la corte real. Una de sus tareas principales era justamente pintar retratos del rey y de los miembros de la familia real, pocos de los cuales poseyeron rostros atractivos y ya ni siquiera interesantes. Fueron hombres y mujeres preocupados por su dignidad y ataviados con rigidez, y Velázquez los transforma como por arte de magia y los convierte en una de las expresiones pictóricas más fascinantes que el mundo haya visto jamás, según comentó el historiador Ernest Gombrich. Fíjese que entre 2003 y 2014, el Museo del Prado realizó una exposición titulada Velázquez y la familia de Felipe IV. Magnífica porque
porque podemos encontrar justamente una cantidad de retratos que realizara Velázquez y que pudieron ser reunidos en esta exposición. Y entonces, bueno, antes de ver algunos de estos retratos, sería interesante conocer un poco más acerca de esta faceta del gran Diego Velázquez. La exposición Velázquez y la familia de Felipe IV traza la historia del retrato cortesano español entre 1650 y 1680, uno de los momentos con mayor personalidad dentro de esa historia del retrato cortesano. En 1650 Velázquez está en Roma, triunfando en la corte papal como retratista del Papa y de los personajes más importantes de su entorno. Y en 1650 también, al mismo tiempo, Felipe IV acaba de casarse con Mariana de Austria e inaugura la última parte de su reinado. La exposición traza los últimos 11 años de la actividad de Velázquez como retratista cortesano y su continuación a través de sus seguidores como Juan Bautista Martínez del Mazo y Juan Carreño de Miranda. Se centra en una familia, la familia real, personajes en torno a los cuales giraba gran parte de la política europea. España en ese momento está en una situación muy delicada. En el año 1653 la monarquía española entra en bancarrota. Al mismo tiempo España está en guerra con Francia, con Inglaterra y con Portugal, que quiere independizarse. Y todo ello en un contexto de crisis demográfica, crisis económica y crisis dinástica, porque hasta 1657 Felipe IV no tiene un heredero varón, lo que da lugar a una extraordinaria incertidumbre. Incertidumbre sobre el futuro de la monarquía española, pero al mismo tiempo da lugar a una gran riqueza de producción artística, porque los ojos de Europa están puestos en esa familia y toda Europa está demandando retratos de Felipe IV y de la familia real. Quien tiene que atender a esa demanda personalmente y a través de un amplio taller es Velázquez. Y lo que cuenta la primera parte de esta exposición es cómo Velázquez atiende a ese reclamo de imágenes de la nueva reina, de los nuevos príncipes y de las nuevas infantas. Los últimos 10 años de la carrera de Velázquez ocupan un lugar muy especial dentro de su trayectoria como retratista cortesano. Hasta entonces, la mayor parte de los modelos de Velázquez habían sido hombres y adultos, pero a partir de 1651 la mayor parte de sus modelos serían mujeres y en muchos casos niñas. Este cambio de género trae cambios importantes desde el punto de vista del color. En Velázquez, en estos últimos años de su vida, el color se hace mucho más variado, más denso. En parte porque en esta época el mundo textil invade la superficie del lienzo, a través no solo de los complicados trajes de reinas e infantas, sino también de las cortinas, que tienen un protagonismo cada vez mayor, o de las tapicerías. La etapa posterior a 1650 no es una simple continuación de su etapa anterior, sino que constituye una culminación de toda su carrera, y una culminación desde el punto de vista de sus logros artísticos, de sus aspiraciones sociales y de su carrera cortesana. Y eso en los años 50, cuando Velázquez está planteando las obras que suponen un mayor reto narrativo dentro de su carrera, fundamentalmente las hilanderas y las meninas, que constituyen un paso adelante formidable dentro de su carrera artística. Con lo que esta exposición también nos presenta la culminación de la carrera de Velázquez. Y todo esto se cuenta a través de 29 obras
de las cuales 15 son de Velázquez y las otras 14 fundamentalmente de Mazo y de Carreño. Gracias a la colaboración del Museo de Viena para esta exposición, el visitante puede tener ahora una visión lo más completa posible de esta última etapa de la carrera de Velázquez. Pues una magnífica exposición esta que nos da el marco para ver algunos de estos retratos que realizara Velázquez y que vamos a ver a continuación. El propio retrato que le hace, es uno de los primeros retratos que le hace a Felipe IV, todavía lo vemos joven. Él fue rey de España de 1621 a 1665, hijo sucesor de Felipe III, y como comentó ya el narrador del video, durante su reinado la monarquía hispánica estaba en la pendiente de la decadencia económica y política. Vivió los últimos esplendores del siglo de oro y hubo de aceptar la pérdida de hegemonía en Europa después de guerras agotadoras y una grave crisis interna. Y como comentaba hace un momento, vemos cómo no eran personajes muy agraciados, que digamos, más bien por estas alianzas que hacían y por estas mezclas de que se casaban con la prima, la sobrina, etcétera. Entonces había una alteración sanguínea y eso provocó como algunos rasgos hasta cierto punto grotescos que llegaron a tener estos personajes, y sin embargo Velázquez los enaltece y les da una dignidad tremenda, los hace ver como los grandes personajes por estos magníficos retratos en donde están con una cantidad de detalles que logra que se vean como bastante dignos la corte real. Felipe IV era un hombre sensible, era inteligente por naturaleza, porque era muy parecido a su abuelo Felipe II, y como él era tímido y escondía su timidez tras la compostura ceremonial. Fue un buen deportista, fue un gran jinete, aquí lo vemos en esta obra que le hace eh, Velázquez a caballo. Además fue un apasionado por la caza, como toda la familia real en general, y su evolución física y anímica, de hecho, puede seguirse en los numerosos retratos que Diego Velázquez le haría, con lo que lo inmortalizaría en diversas actitudes. Uno de los últimos retratos, bueno, de hecho, es el último retrato que le hace Velázquez tomado al natural, que lo hace tras la segunda vuelta tras el segundo viaje que hace a Italia, en donde vemos a Felipe IV en un traje oscuro, mucho más austero que en otras ocasiones. Él era un gran amante de los placeres y de voluntad un tanto débil, pero dotado de una notable cultura. Era aficionado a la música, al teatro, era profundamente religioso y siempre estuvo en conflicto con su temperamento sensual. Las derrotas y desgracias de la monarquía, de hecho, agudizaron su sentimiento de culpabilidad, y de alguna manera aquí ya se ve reflejado un poco en este retrato, el último que le hiciera al natural Diego Velázquez. Él casa por primera ocasión en 1615, cuando con Isabel de Borbón. Bueno, más bien en 1615 se concerta el matrimonio con ella. Ella era hija de Enrique IV de Francia y de su esposa María de Medici. El matrimonio se consumó el 25 de noviembre de 1620, 5 años después. Tuvieron varios hijos: Baltasar Carlos, que muere a los 14 años, María Teresa, que se casa con el rey Sol Luis XIV de Francia,
y otros hijos más que murieron en la infancia. Este óleo que está ahí en el Museo del Prado también se realizó en esa serie de estos de la corte a caballo. Digamos que era el cuadro que hacía pareja con el que vimos anteriormente del rey a caballo. Y siguiendo esa misma serie, también realiza del príncipe Baltasar Carlos, que nace en 1629 y que incluso juró ante las Cortes castellanas como herederos antes de fallecer repentinamente a los 17 años a causa de la viruela. Vean qué magnífico retrato le realiza Velázquez a Carlos, a Baltasar Carlos en esta imagen. Otro de los magníficos retratos que hiciera a los hijos del rey fue este de María Teresa de Austria y Borbón. Ella vivió hasta los 47 años y fue reina consorte del rey Luis XIV de Francia, el famosísimo Rey Sol. Es un retrato magnífico en donde hubo varias copias que se hicieron de este retrato porque otras cortes querían conocer a la princesa que estaba ya en ese momento haciendo como alianzas y ver quién sería el mejor candidato para desposarla. En ese sentido es que se hacen como si fueran la fotografía del momento, digámoslo así. Velázquez la representa con esta gran peluca, pero llama la atención la manera en que adorna su cabeza con esa serie de mariposas que es como una metamorfosis, un poco como símbolo de lo que está sucediendo con la princesa que se está convirtiendo en mujer. En este caso vemos esta serie de mariposas que están como revoloteando porque vean que hasta crea ese movimiento Velázquez con estas ondas que pone del lado derecho y finalmente se convierte en una mariposa un poco parecida a a la mariposa monarca. Magnífica esa ilustración que hace, ese juego que nos hace Velázquez y que va a cautivar después a pintores del siglo XIX y XX y de hecho a vanguardistas italianos como fueron estos pintores futuristas eh, que van a tomar esta imagen precisamente por ese movimiento que realiza Velázquez y lo van a tomar algunos de ellos como ya como Bala, que fue un artista de las vanguardias futuristas y que de alguna manera hace esta repetición. En este caso, Velázquez lo hace la mariposa, ya como Bala lo va a hacer en unas aves y va a hacer este empleo para dar justamente ese movimiento de las aves. Entonces vemos cómo Velázquez fue también un gran artista que influenció enormemente a futuras generaciones, incluyendo las vanguardias. En 1644 muere Isabel de Borbón y 4 años más tarde Felipe IV va a contraer matrimonio con su sobrina, la archiduquesa Mariana de Austria, a quien vemos aquí retratada por Velázquez. Fíjense qué interesante. Ella era prometida del hijo que murió, Baltasar Carlos, y entonces, bueno, pues como había muerto el hijo y había muerto también Isabel de Borbón, entonces Felipe IV se casa con Mariana de Austria. Austria tuvieron 5 hijos, solo 2 llegaron a a la edad adulta. También vamos a ver retratos que hace Velázquez magníficos de la infanta Margarita. Uno de ellos es la magnífica obra de las Meninas, que veremos un poco más tarde, pero aquí encontramos a la infanta en un salón
vestida de azul. Ella se va a casar con el emperador alemán Leopoldo I y también murió muy joven, cuando tenía 21 años. Velázquez la retrata y comentaba el narrador del video cómo en estas obras hace recrea estos magníficos vestidos que eran tan aparatosos y cómo logra transmitir justamente la idea de este tipo de telas, de adornos, etcétera, unos adornos magníficos que tenía la corte real y que Velázquez recrea con un gran verismo. Uno de los retratos más bellos de Velázquez es este que le hace al príncipe Felipe el Próspero de Austria, el príncipe de Asturias, que fue el tercer hijo y primer varón de Felipe IV y de Mariana. Aparte de Margarita, y Teresa y Carlos, es el primero de los hijos que supera los 2 años de vida de aquel matrimonio, pero fallece un poco después. Pero Velázquez hace un retrato extraordinario. Fíjense cómo encontramos el rojo en varios de los elementos que componen este cuadro. El rojo de la cortina que vemos del lado izquierdo, el rojo del sillón, el rojo vermellón del traje del propio príncipe, el rojo de esos cojines que están ahí, el rojo de la alfombra, y sin embargo, a pesar de que hay varios elementos en diferentes tonalidades de rojo, Velázquez coloca como en esa especie de mantil blanco y el perrito blanco y rompe esa monotonía del rojo y crea una obra realmente armónica, equilibrada, pero además con un manejo de las texturas extraordinario, como podemos ver en este mandil magnífico. Fíjense nada más la cantidad de amuletos que tiene este niño, que seguramente para tratar de que viviera el más tiempo posible, pero fue imposible. Y sin embargo, es un rostro bellísimo, un rostro... Velázquez era un maravilloso dibujante, muy sensible, cómo podía captar realmente la esencia de cada uno de estos personajes y la transmite prodigiosamente. Bueno, vamos vamos a dedicar un tiempo a 3 de las obras maestras del gran Diego Velázquez. Una de ellas la encontramos en este magnífico desnudo, el único, por cierto, que se conserva en la producción de Velázquez, porque era un tema poco común en la pintura española del siglo XVII. Se piensa que probablemente la modelo fue una amante veinteañera que el artista tuvo en la segunda estancia romana, que realizó entre 1649 y 1651, en que se data la obra. Solo la presencia de ese alado Cupido sosteniendo el espejo otorga un sabor mitológico a la escena. Hace un extraordinario estudio de este desnudo femenino tendido con esta sensualidad, voluptuosidad. Si nos acercamos un poco a la imagen, vemos cómo Cupido tiene una mano cruzada sobre la otra y una cinta sobre la muñeca, que no se utiliza para colgar el espejo, sino más bien para simbolizar ese vínculo entre Venus y Cupido, prisionero voluntario de la fatal belleza de la diosa. Y las facciones de Venus podrían ser las de Flaminia Triba, que supuestamente fue la amante de Velázquez y que también, al parecer, fue pintora. Y el rostro que se refleja ahí en el espejo demuestra ese estudio atento, ese estudio analítico que Velázquez hace de la luz.
La imagen desenfocada del espejo en segundo plano crea una relación entre la diosa y el espectador, a quien ella parece dirigir la mirada. Esta originalidad de la idea evoca el artificio que aparecerá posteriormente en el retrato del grupo de las meninas. Aunque también hay que recordar que ya este artificio del espejo lo conocíamos con Jan van Eyck y claramente en la obra de El matrimonio Arnolfini, y esa obra estaba en la colección real. Y claro que Velázquez la conocía. Entonces, aquí retoma un poco esto del espejo y luego lo veremos efectivamente en las meninas. Pero con esta obra, Velázquez está homenajeando a Tiziano, este pintor veneciano que tanto admiró en su viaje, también a la libertad del color, a la plenitud de la pincelada, y entonces toma como inspiración este cuadro del Tiziano y hace su propia Venus a su propio estilo. Y algo bien interesante es que también el propio Velázquez va a ser inspiración para artistas como Joaquín Sorolla, que fue un importante pintor impresionista español, que en la primavera de 1902 va a hacer una fugaz escapada a Londres exclusivamente para contemplar este cuadro de la Venus del espejo de Velázquez. Cuando está frente al cuadro, queda profundamente impresionado y escribe: Velázquez, magnífico, a la Venus le sobran cosas. Y entonces ese mismo año de 1902 crea esta obra de desnudo de mujer, en donde le quita esas cosas que considera que le sobran a la imagen de Velázquez. Es decir, hace su Venus, pero sin espejo y sin Cupido, y crea su propia versión de este desnudo de mujer. Pero sin duda el cuadro más famoso de Velázquez es este que se conoce como Las Meninas. Originalmente se titulaba Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana. Después de un incendio que hubo en el siglo XVIII, pasó a llamarse La familia del señor rey Felipe IV, escrito así como lo vemos aquí, y más tarde simplemente La familia. Es en 1843 cuando se registra por primera vez con el nombre de Las Meninas en un catálogo del museo. La palabra menina significa niña en portugués y se usaba entonces en España para referir a las cuidadoras de los niños de la familia real. ¿Quiénes son los personajes que encontramos en esta imagen? Bueno, al centro, Margarita de Austria, la infanta Margarita, una de las hijas de Felipe IV, acompañada de sus meninas, a su derecha Isabel Velasco, a su izquierda María Agustina Sarmiento. Los personajes que vemos a nuestra derecha son los enanos María Bárbola y Nicolásito Pertusato, que está ahí molestando un poco al mastín, que está en un primer plano. Detrás de estos personajes se encuentra Marcela de Ulloa y el guardadamas Diego Ruiz de Ascona. Al fondo, junto a una puerta abierta, encontramos al mayordomo aposentador de la reina, José Nieto Velázquez. Por supuesto, vamos a ver también a Diego Velázquez, que se encuentra con su paleta, con su pincel, viendo directamente al espectador delante de un gran lienzo. ¿Y a quién está viendo? Pues a los dos últimos personajes que se encuentran ahí en ese espejo
y que se encuentran reflejados en el espejo y que son nada menos que los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, que están en el lugar en el que nosotros ahora tenemos como espectadores. Esta obra está considerada como una de las obras maestras no solamente de Diego Velázquez, sino de la pintura occidental. Ha sido objeto de una mayor cantidad y variedad de interpretaciones. Existe, por ejemplo, una reflexión sobre la identidad regia de la infanta, lo que por extensión llena el cuadro de contenido político. Pero también hay varias referencias importantes de carácter histórico-artístico que se encarnan en el propio pintor o en los cuadros que cuelgan en la pared del fondo. Estos cuadros que pinta Velázquez ahí en esta habitación son estas copias que se realizaron de obras de Rubens, que fueron La disputa de Minerva y Aracne, que vemos en la izquierda, y la competición de flauta entre el dios Apolo y el sátiro Marcias. ¿Qué significa esto? Estas dos obras que elige no fortuitamente Velázquez, sino más bien que tienen que ver con el quehacer artístico, se relacionan con su propio quehacer artístico. Y es que Velázquez, cuando ha visitado ya Italia y ha visto que el artista tiene un papel fundamental dentro de la sociedad, que tiene un lugar preponderante, es lo que anda buscando en España, cuando en ese momento en España el pintor sigue siendo un artesano y él está buscando que se le dé un lugar como artista, como creador como creador de imágenes importantes. Finalmente, la presencia del espejo también convierte al cuadro en una reflexión. ¿Por qué? Es esa reflexión sobre el acto de ver y hace que el espectador se pregunte sobre las leyes de la representación, sobre esos límites entre pintura y realidad y sobre su propio papel dentro del cuadro. Es decir, cuando vemos el espejo, vemos que en ese espejo está reflejado el rey y la reina, que en ese momento habían entrado a la habitación aparentemente y habían sido sorprendidos estos personajes que voltean a hacerle reverencias a los reyes. Pero en ese lugar que estuvieron los reyes, ahora estamos nosotros como espectadores. Y es ahí donde entra este juego, este límite entre pintura y realidad, este estar dentro del cuadro y ser partícipe también del cuadro. Y esa riqueza y esa variedad de contenidos, así como la complejidad de la composición y la variedad de acciones que representa, hace que Las Meninas sea un retrato en el que el autor utiliza estrategias de representación y persigue unos objetivos que desbordan los habituales en este género y lo acercan a la pintura de historia. Y en ese sentido constituye uno de los lugares principales a través de los cuales Velázquez reivindicó las posibilidades del principal género pictórico al que se había dedicado desde que se estableció en la corte en 1623, es decir, el retrato. Pero aquí el autorretrato como un autor no disfrazado, sino como un autor protagónico en la propia escena, como si fuera un lugar de producción artística en donde él es el máximo representante y requiere ser reconocido de esa manera. Se dice que esa cruz de Santiago no la pintó Velázquez porque en ese momento no se lo habían dado, sino que lo hizo el propio rey
posteriormente. Esa es una historia. Pero vamos a escuchar en palabras de Alejandro Vergara, que es un gran conocedor de esta pintura, y vamos a hacerlo a través de este video y regresamos para ver una obra más de Velázquez. Veamos qué nos dice Alejandro sobre las... Hola, bienvenidos. Sabemos bastante sobre las Meninas. Sabemos que se pinta en 1656, cuando a Velázquez le quedan 4 años de vida. Sabemos quién está en el cuadro también. Velázquez a la izquierda. Sabemos que en el centro de la escena está la infanta Margarita, hija de los reyes. Está siendo atendida, al parecer, por 2 chicas jóvenes. Se las conocía como las Meninas y eran hijas de aristócratas españoles que ingresaban en la corte para atender y acompañar a los miembros de la familia real. El término meninas quiere decir niñas en portugués y posiblemente es un resto de una época en la que Portugal había sido parte de la corona española. Conocemos la identidad de los demás, como os digo también. Al fondo hay un espejo, en ese espejo vemos reflejadas a 2 personas, el rey Felipe IV y su segunda mujer Mariana de Austria, son los padres de la infanta. Sabemos también que el espacio que vemos es completamente real, lo sabemos porque tenemos planos del Alcázar de Madrid, como se llamaba el Palacio Real en aquel momento, y sabemos también que todos los cuadros que hay colgados en la pared, de hecho, estaban en esa sala porque conocemos inventarios reales de la época. ¿Qué es lo que está sucediendo? Velázquez está pintando, y está pintando algo situado donde estamos nosotros. Parece ser que los reyes que se ven reflejados en el espejo al fondo de la escena. Pero quizás el espejo no refleje lo que está donde nosotros, sino lo que está pintando Velázquez. Seguros no podemos estar, no vemos lo que pinta Velázquez, el lienzo es grande para ser un retrato real, no pintó ningún retrato real de ese tamaño. Y además las figuras del cuadro parecen reaccionar a algo que está sucediendo en este instante donde estamos nosotros, como si los reyes acabasen de llegar. Una de las meninas se agacha, inicia una reverencia, otra figura a su derecha también parece haberse dado cuenta. Y sin embargo, si nosotros estamos posando aquí hace tiempo, aquí no ha pasado nada inusual. Bueno, Velázquez no nos deja llegar a una conclusión clara sobre qué es lo que está sucediendo. Esa es una característica de este cuadro. Lo vamos a ver después también en su realismo. El pintor hace que nos planteemos preguntas, pinta de manera que nos planteamos preguntas, pero no podemos llegar a ninguna respuesta. El cuadro tiene algunos pasajes hermosísimos. Fijaros, por ejemplo, en el perfil de la menina de la izquierda y fijaros en el rayo de luz, en la línea de color claro que la une a ella con la infanta Margarita. Si nos acercamos, parece una línea blanca, ¿no?, que se ha arrastrado sobre la trama del lienzo con un pincel muy cargado de pasta, de una pasta espesa. Sin embargo, si nos alejamos un poco, lo que vemos es la ilusión de que esa raya es la luz que penetra por la puerta que está a la derecha. Muy sutil la belleza de la pintura de Velázquez. Mens, un pintor que trabajó en Madrid en el siglo XVIII, dijo de él que Velázquez pintaba con la voluntad, como si su mera intención ya plasmase lo que estamos viendo, de tan sutil que es. Pero yo me quiero centrar en una cuestión fundamental, que es heredera de una tradición que ha sido obsesiva durante muchísimo tiempo, que es el intento de hacer que lo que pintan parezca real. Velázquez lo hace en este caso sobre todo de 3 formas. En primer lugar, algo que ya he mencionado, las miradas de los personajes del cuadro, todos ellos o la mayor parte de ellos dirigidas a nosotros, haciendo que sintamos que la reacción de ese grupo a nuestra presencia implica que nuestra presencia es real y que estamos en este mismo espacio. En segundo lugar y fundamental, el espejo que veis al fondo del cuadro. Esa es una idea que Velázquez toma de Jan van Eyck, un pintor flamenco, que en 1434 pinta un cuadro en el que pone un espejo al final. Van Eyck recoge la idea del espejo de algunos otros pintores flamencos algo anteriores a él, y lo que está haciendo, poniendo el espejo al final de la escena, incluyendo en ese espejo el reflejo de algo que nosotros entendemos que está donde nosotros, es como succionarnos y hacernos a nosotros entrar al espacio pintado. Lo sentimos hasta el punto de que uno tiene la sensación, viendo de nuevo las meninas, en el que sucede lo mismo, de que si damos un golpe fuerte con el pie en el espacio en el que estamos nosotros, se va a levantar el polvo no solo en nuestro espacio, sino también en el espacio pintado. Ese cuadro de Van Eyck, Los Arnolfini, estaba en la colección real española desde el siglo XVI y en el siglo XVII, cuando Velázquez pinta las meninas. Es obvio que lo conoce y es obvio
que la idea del espejo es una idea que le viene de ese pintor. Y por último, yo creo que el tercer elemento que está utilizando Velázquez para crear sensación de realidad, para conseguir este objetivo tan largamente declarado por los pintores desde la antigüedad, durante el Renacimiento y en época de Velázquez, una y otra vez, pues el tercer elemento que él utiliza es esta sensación de que está pintando ambiente, atmósfera, de que estamos viendo un lugar en el que no solo las personas, sino el aire que las rodea es muy protagonista y lo sentimos de manera casi tangible. Esta es una idea también con su genealogía. Leonardo, que muere en 1519, pues antes de morir ha estado escribiendo sobre una cosa que él llama la perspectiva aérea, que dice que es fundamental para la pintura, para crear impresión de realidad. Y Leonardo lo que dice es que el aire que se interpone entre el ojo del pintor y el objeto pintado afecta cómo se ven las cosas, diluye los contornos de las formas, altera y unifica los colores. Esa es claramente una idea muy importante para Velázquez en este cuadro. Y esas tres estrategias o técnicas, el espejo que nos incorpora al espacio pintado, las miradas que nos incorporan a este grupo de personas y la sensación de que la atmósfera, el aire es palpable, esas tres estrategias lo que nos hacen es tener la sensación de que el cuadro es muy real, ¿no? Yo sé que el hecho de que el cuadro parezca muy real es asombroso y es admirable, y lo es porque es parte de un intento que viene durando 1600 años o más en ese momento, ¿no? Y sé, por lo tanto, que eso es importante, pero ese es un conocimiento, digamos que un tanto intelectual. Un problema que tiene este cuadro es algo que no he mencionado, que es obvio, y es que es un cuadro muy famoso y hace que lleguemos a él con una especie de prejuicio ya para querer asombrarnos, para querer admirarlo. Y a mí me parece que es importante, siempre lo es, pero especialmente en un cuadro como este, poder vaciarse uno de conocimiento previo y poder centrarse uno en lo que siente, ¿no? Y cuando lo hago me doy cuenta que su realismo para mí, en cierto modo, no es para tanto. Y no lo es porque soy un habitante de nuestro tiempo y estamos hartos de ver imágenes de la realidad que parecen reales. Estamos viendo ahora mismo una proyección en una pantalla de una imagen que no es real, pero que lo parece. Pero aunque ese realismo visto desde nuestro tiempo en sí mismo no sea tan especial, sí que inicia una dinámica del espectador con el cuadro, una relación con la imagen que es absolutamente extraordinaria. Y esa dinámica, tal y como yo la siento, es la siguiente. Yo, si me planto delante del cuadro, sé que estoy viendo algo ilusorio, algo fabricado. Yo estoy en un museo, estoy en un espacio, veo el cuadro, veo el marco, veo otras cosas que lo rodean. Pero la ilusión de realidad que consigue Velázquez me engaña constantemente. Y lo que está haciendo el cuadro es darme estas señales contradictorias y no me está dejando hacer algo que yo creo que por naturaleza es lo que quiere hacer nuestro cerebro, ¿no? Yo creo que es una función construida a base de evolución. Nosotros lo que hacemos es ver algo y ese algo lo queremos comprender. Y para comprenderlo le damos sentido, ¿no? Y al darle sentido lo que hacemos es tomar una decisión sobre lo que estamos viendo para poder actuar en consecuencia. Y sin embargo, en este caso estoy constantemente queriendo entender lo que veo, queriendo darle sentido. Y en cuanto creo que lo he conseguido, vuelvo al lugar contrario y vuelvo a sentir ilusión, y vuelvo a sentir realidad y vuelvo a sentir ilusión. Es como si nunca pudiese confirmar lo que he aprendido y vuelvo a aprender otra vez una cosa diferente. Esas son las palabras que se me ocurre a mí para expresar lo que siento delante del cuadro. Y se me ocurre relacionarlas con dos ideas que expresa Aristóteles en uno de sus textos, en Poética. Dice, por una parte, que aprender, que pasar de no saber algo a saberlo, es uno de los mayores placeres que podemos sentir. Y después dice también, en otro momento, que una obra de arte debe ser clara y completa, debe poder comprenderse fácilmente, debe uno sentir que aprende a leerla o verla y con ello sentirá placer. En ese sentido, este cuadro no es muy aristotélico, pero sí que es una idea que nos puede ayudar a entender estas cosas que he estado diciendo. En este cuadro lo que vemos es una complicación de esa idea, ¿no? Es como que siempre estamos aprendiendo, pero nunca podemos llegar a una conclusión, con lo cual volvemos a empezar a aprender. Y eso nos sitúa en una posición de una especie de excitación permanente, de un aprender permanente. Quizá eso tenga algo que ver con lo especial que es este cuadro. Nunca se cansa uno de ver el cuadro, y cada vez que que lo vemos, es como si lo viéramos por primera ocasión, porque vamos a encontrar mucho más cosas en el cuadro. Ahorita, por ejemplo, se me ocurre si ese lienzo que tiene Velázquez frente de sí
no sea las meninas que las estaba pintando. En fin, vamos a terminar la clase con esta obra de las hilanderas, también conocida como la fábula de Aracne, a partir del descubrimiento de un inventario que fue realizado en 1664, en donde se cita una fábula de Aracne realizada por Velázquez. Varios críticos e historiadores confirmaron sus sospechas de que esta obra, aparentemente costumbrista, tenía un contenido mitológico. ¿Dónde se encuentra esa historia? Pues en el espacio del fondo, donde vemos a la diosa Palas, que está armada con un casco, discutiendo con Aracne y compitiendo sobre sus respectivas habilidades. Aquí nos queda más clara la imagen. ¿Qué habilidades? Pues justamente esas del arte de la tapicería. Y están precisamente tras de ellas se encuentra un tapiz que reproduce el rapto de Europa que pintó Tiziano para Felipe II y que actualmente está en el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston, y que a su vez Rubens copió durante su viaje a Madrid hacia 1628-29. Era una de las historias eróticas de Júpiter, padre de Palas, que Aracne había usado tejer y que sirvieron a Palas de excusa para convertirla en araña. Fíjense qué interesante cómo podemos encontrar esta imagen de Velázquez en donde hay una historia en donde vemos varias historias en un cuadro. En primer plano, digamos que estas mujeres que están trabajando en un telar, en una rueca, que están pintadas por Velázquez de manera como pintura de género, y en un siguiente nivel encontramos la historia mitológica basada en ese telar o en ese tapiz que se encuentra en el fondo. La técnica del cuadro invita a situarlo en la última década de la carrera de Velázquez, en la cercanía de obras como Las Meninas, por ejemplo, con las que tiene muchos puntos de contacto. Constituye una de las obras más complejas de Velázquez y la culminación de su tendencia a crear estas composiciones sofisticadas, ambiguas, desde el punto de vista de su construcción formal y de su contenido, que de hecho estimulan la participación activa del espectador. Por supuesto, porque estamos ante, como les comentaba, ante una obra con con un significado un poco complicado por esta manera que nos plantea Velázquez la historia. Y podemos hablar de que son tres historias, ¿no? La primera que está en este primer plano, en donde vemos esta técnica y este estilo de Velázquez magnífico. Vean cómo podemos ver el movimiento de la rueda, que lo podemos ver inclusive en cómo resuelve, por ejemplo, las texturas de la tela de las mujeres aquí, que no está delante detrás de la rueda, y aquí sí, y cómo se distorsiona un poco esa imagen, porque estamos viendo el movimiento de la rueda. Al gatito ahí jugando con la lana, y la otra forma en que vemos a esta mujer en una especie de telar, haciendo su bolita de hilo, y cómo vemos ese hilo y cómo se va viendo justamente el hilo de una manera también bastante realista. Y cómo hay este movimiento de la mano, inclusive se ven ahí como si se duplicaran los dedos, porque está precisamente trabajando ahí con el hilo. Los rostros son bastante difuminados, solamente estas dos mujeres
que las vemos más de cerca, podemos como que ver con mayor claridad sus rostros, pero ya de la mujer que está en medio, casi no, está muy abocetado, y lo que vemos en segundo plano, en otro nivel inclusive, porque hay unos escalones, es justamente la historia de Palas y Aracne, basado en este tapiz que supuestamente hizo Aracne y que es la causa del enojo de Palas. Una historia muy difícil de resolver a primera vista, pero que es sumamente interesante ver cómo lo plantea Velázquez con ese talento que tenía extraordinario y que, como siempre, nos deja maravillados. Pues con esta imagen terminamos. Espero que les haya gustado la clase y pues nada más espero sus comentarios.